De las ricas bendiciones del Dios Todopoderoso. Aquí estamos cumpliendo ese mandato que dice la Biblia, o que nos ordenó el Señor, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Eso dice el Señor, eso dice su palabra, y porque hay una condenación, nosotros estamos anunciándole a la gente, a las personas, que hay esperanza. Vamos a mirar un texto en la Biblia, Juan capítulo 3, el versículo 18 dice, y 19, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Amén. Bien, hermanos y amigos, pues aquí nos enseña la palabra de Dios, miramos allí acerca de la necesidad o la importancia que tiene el ser humano de creer. Esa palabrita creer, ahorita la hermana estaba hablando sobre eso. Creer es aceptar como verdad lo que alguien nos dice o lo que otra persona nos dice. Con relación a Dios, creer es aceptar como verdad la palabra de Dios. Es importante que los seres humanos creamos en el Señor, le creamos a Dios. Dice la Biblia, el que en él cree no es condenado. De manera que hay una condenación, de manera que hay un juicio en el cual el ser humano va a presentarse delante de Dios y va a ser juzgado, y si la persona pues pasa el juicio se salvará, pero si no pasa ese juicio será condenado. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué desea Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Bueno, la Biblia dice, el que en él cree no es condenado. Es importante que cada ser humano, cada persona crea a lo que el Señor Jesucristo dice. La Biblia dice que no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida eterna, para que el mundo sea salvo por él. Amén. Alabanzas al Señor. Y el Señor Jesucristo dice, vengan a mí, todos los que tienen pecados, todos los que están trabajados, todos los que están cargados, vengan a mí, que yo les hago descansar, yo les doy vida eterna. Hay un pasaje en la Biblia muy importante, y es ese que ya usted conoce, de Zaqueo. Zaqueo era un hombre bajo de estatura, y una vez el Señor iba pasando por cierto lugar, y Zaqueo quería ver al Señor. Como no podía por ser bajo de estatura, la Biblia dice que se subió a un árbol para desde ese árbol verle como que con más facilidad. Y efectivamente, cuando el Señor pasaba por ese lugar, la Biblia dice que el Señor se detuvo, aleluya, y enseña la palabra de Dios que el Señor llamó a este hombre Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. A mí me impresiona eso, porque este hombre Zaqueo, cuando el Señor le dijo, desciende, bájate de ese árbol, la Biblia nos muestra que él creyó automáticamente. Y lo que estamos diciendo en la palabra del Señor es, el que en él cree no es condenado. Cuando el Señor Jesucristo llama a Zaqueo y le dice, desciende porque es necesario que pose en tu casa, Zaqueo creyó eso que Cristo le dijo. Inmediatamente descendió de ese árbol y la Biblia dice que lo recibió gozoso. Zaqueo se alegró, Zaqueo tuvo una satisfacción enorme, aleluya, y se cumplió en Zaqueo lo que la Biblia dice,
el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Alabanzas al Señor. Por cuanto Zaqueo creyó lo que Cristo le dijo, entonces la salvación llegó a Zaqueo y a toda su familia. Es importante, amigos y hermanos, que escuchamos la palabra de Dios, que creamos a lo que Cristo nos dice. Cuando creemos lo que el Señor dice, no somos condenados. Cuando creemos lo que el Señor dice, obtenemos la salvación. Cristo dice: vendrá la salvación a esa persona y a esa familia. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Señor dice que no verá la vida, sino que verá la muerte. Pero no es la voluntad de Dios que el hombre vea la muerte. La voluntad de Dios es que el hombre vea la vida. Y por cuanto Cristo quiere que todos veamos la vida, por eso Él nos dio la orden, nos dio el mandamiento y nos dijo: vayan, anúncienle las buenas nuevas de salvación a toda persona, que el que crea este evangelio y se haga bautizar será salvo. Hoy hay vida eterna, en esta tarde hay salvación, en esta tarde hay vida eterna. Gloria al Señor, porque Cristo es el que manda a predicar este evangelio y Él respalda su palabra, dándole a la gente la salvación y la vida eterna. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.